Hola, saludos y bendiciones, muchas bendiciones. A ver, hoy, ¿cómo está su corazón? Pues oramos por un espíritu alegre, porque el corazón alegre produce buena disposición, pero el espíritu triste seca los huesos. Por lo tanto, al enfrentar el día, abracémoslo, regocijémonos realmente en él, porque el Señor lo ha hecho nuevo y con nuevas misericordias. Recíbalo en el nombre de Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a El Amor de Dios. La semana pasada hicimos hincapié en la vida de Abraham, que a pesar de los contratiempos debido a la desobediencia y a la incredulidad, la asombrosa fe de Abraham provocó el corazón de Dios de tal manera que al día de hoy continuamos recibiendo de esas bendiciones que el Señor derramó a Abraham y a su descendencia. Hoy continuaremos con el pacto ratificado de Abraham, cómo se desarrolla a través de esta nueva generación que se levanta con Isaac, hijo de Abraham. Primero debemos señalar un par de rasgos importantes. Pues importante, ¿verdad?, conocer y saber. La familia de Dios pastoreaba la tierra, se dedicaban a eso, eran pastores. Los nombres de las personas y lugares usualmente tenían significados específicos y en ocasiones eran cambiados para que significaran otra cosa en específico. Al primogénito le correspondía la bendición y la herencia de la familia. En el caso de la mujer, la mayor debía casarse primero. Los hombres podían tener más de una esposa y las siervas podían ser usadas como sustitutas de las esposas que eran estériles. Ahora bien, Isaac era muy parecido a Abraham en sus maneras. Por lo tanto, enfrentó las mismas dificultades y pruebas. Bueno, no eran parecidas, ¿no? De la misma forma, así también la fe, al igual que Abraham, y la comunión con Dios, lo sacó adelante y solo entonces Isaac recibió las promesas que hiciera Dios a Abraham. Porque Isaac sabía que a través de su semilla, de su simiente, la promesa de Dios vendría. Pero al igual que Rebeca también, al igual que Sara, Rebeca, su esposa, también era estéril. No fue hasta que Isaac maduró en fe que Dios respondió a su oración por un hijo. Entonces Rebeca concibió gemelos. Y durante el embarazo ella sentía esta lucha en su vientre, por lo que buscó al Señor en oración. El Señor le dijo a Rebeca que llevaba en su vientre dos naciones con dos tipos diferentes de personas. También le dijo que el mayor serviría al menor. Y fue exactamente así como sucedió. Esaú era el mayor y los edomitas serían su nación, poderosa por cierto. Jacob era el menor y entonces los israelitas serían su nación. Estos hermanos gemelos representan las dos naturalezas del cristiano. ¿Cómo? ¿Sabía que tenemos dos naturalezas? Pues sí, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. La naturaleza divina, aunque más joven, es la que tiene la victoria. Y esta sería la victoria en Cristo Jesús. Prometo que explicaremos esto muy pronto. Mientras tanto, digamos aleluya a esto. Amén. Entonces, obviamente, Esaú, aunque el primogénito no era la elección de Dios, porque Esaú no se interesaría en las cosas de Dios. Así que concentrémonos en Jacob. Jacob sí seguía los asuntos de Dios, pero tenía el concepto un tanto al revés. Algo parecido como yo lo digo como hoy, nosotros los cristianos hoy, que nos pasa mucho. Sí, pues fíjese, él primero planificaba, actuaba y luego oraba a Dios esperando aprobación y bendiciones. ¿Le suena familiar? Por lo menos a mí sí, soy honesta. Pero esa no es la forma de operar de Dios, no es la forma. Desafortunadamente, una vez más vemos en la vida de Jacob cómo el engaño, la desobediencia, la maldad, la falta de fe, incluso el crimen, el asesinato,
puntualizan el camino de la vida de Jacob y con ello terribles consecuencias. No obstante, y junto con estas consecuencias, encontramos que las acciones de Jacob tuvieron un vasto significado espiritual, pues a través de la vida de Jacob vemos cómo toma forma el proceso de santificación por la gracia de Dios, la misma gracia que lo eligió a él para ser cabeza de todas las naciones de la tierra. Qué gran responsabilidad ha sido puesta sobre los hombros de Jacob. Entremos entonces en la historia de Jacob. Habiendo engañado a su padre Isaac en su vejez y estando ciego, Jacob recibió las bendiciones del primogénito, que por derecho le correspondían a Esaú. Así que cuando Esaú se enteró de que su padre había dado las bendiciones de primogenitura a Jacob, resolvió matarlo. Entonces Isaac y Rebeca, quien fue la responsable del engaño de la primogenitura, lo enviaron lejos, a casa de su tío Labán, en un lugar de Siria, y le ordenaron que se quedara allí por un tiempo y se casara con una de las hijas de Labán. Luego oraron por él y le pidieron al Dios Todopoderoso que lo bendijera para que heredara la tierra que Dios dio a Abraham. Y allí, en aquella tierra extraña, Jacob experimentaría en sí mismo la hechura de un hombre. Allí, la vida espiritual de Jacob y su fe en Dios comienzan a tomar forma. Allí las pruebas de Jacob producirían en él paciencia y fortaleza. Allí comienza la formación de las 12 tribus de Israel. Allí el Dios Todopoderoso lo bendeciría, lo haría fructífero y multiplicaría sus posesiones en gran manera. Miremos un poco más de cerca. Jacob, el engañador, porque eso significa su nombre, es ahora engañado por Labán, quien utilizó a sus hijas para lograr que Jacob se quedara con él por mucho más tiempo, con el fin de aumentar su propia riqueza. Y como resultado, al cabo de 20 años en la tierra de Labán y entre pruebas y bendiciones, Jacob termina siendo muy rico en posesiones materiales y con una gran familia. Tenía 2 esposas, Lea y Raquel, las 2 hermanas. Raquel siendo la menor y a quien él amaba. Y tenía 2 concubinas, estas serían las siervas de sus 2 esposas. ¿Por qué? Porque entre una cosa y la otra, las 2 estuvieron estériles en algún momento. Entonces, entre estas 4 fueron engendrados los 12 hijos y una hija llamada Dina. Ahora es momento de salir de la vida de la tierra de Labán y regresar a Canaán. Pero también es momento en que los errores del pasado lo alcanzarían. Así que mientras viajaba de vuelta a Canaán y temiendo por su vida y la de su familia por causa de Esaú, Jacob se dirige al Señor en oración. Humillándose ante Dios, reconoce su ignorancia, reconoce que no merece nada de Dios, reconoce a Dios como el Dios de Abraham y de Isaac, y le pide liberación y le recuerda a Dios la bondad que le había prometido. Aleluya. Verdaderamente, esto era una oración prácticamente perfecta. Sin embargo, al día siguiente, él ordena todo un plan estratégico de defensa y de regalos para su hermano Esaú, sin contar con el aval de Dios. O sea que su temor a Esaú continuaba latente y en esencia su fe se hizo menor que el temor en ese momento. Precisamente uno de los acontecimientos espirituales más importantes en la vida de Jacob, si no el más importante, sucedió poco después de esa oración de liberación, cuando estaba solo a la orilla del río Jordán, en un lugar llamado, que más tarde se llamó Vado de Jacob. Sucedió que este hombre se presentó a luchar contra él. Y porque Jacob prevaleció, él lo hirió en el muslo.
Entonces Jacob se da cuenta de que está luchando con un ángel de Dios. Tan pronto realiza eso, deja de luchar y se aferra a él. Luego le dice el ángel, déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Inmediatamente después es Dios ahora quien habla a Jacob y le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sin embargo, Dios llamaría su nombre dependiendo de sus actos. Por ejemplo, lo llamaría Jacob cuando estaba fuera de la voluntad de Dios y lo llamaría Israel cuando estuviera en obediencia. Entonces Jacob llamó a este lugar Peniel, porque vi a Dios, dice él, cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Cómo es posible? La gloria de Dios y el poder de él. Ciertamente, con una multitud tan numerosa como la de Jacob, los problemas estaban a la vuelta de la esquina. Una vez más se encontraba Jacob huyendo para poner su familia a salvo, a causa del terrible crimen en esta ocasión que cometieron sus dos hijos, Simeón y Leví, hermanos de Dina, por venganza. En esta ocasión, Jacob sigue las instrucciones de Dios, que eran subir a Betel y construir un altar. Estas instrucciones Dios se las había dado a Jacob hacía 10 años atrás. Pero en aquel entonces Jacob decidió irse a la ciudad de Siquem, de donde deshonraron a su hija Dina y de donde ahora estaría huyendo por esa misma razón. Pero curiosamente, antes de este mandato, por segunda ocasión que le hace Dios a Jacob, Jacob mantenía el aspecto espiritual entre él y Dios. Pero ahora había llegado el momento de que toda su familia se involucrara. Entonces, comprendiendo la realidad y la seriedad del llamado, Jacob instruyó a su familia, número 1, a deshacerse de todos los dioses extraños que había entre ellos. Número 2, a que tenían que todos estar aseados. Y número 3, tenían que cambiarse sus vestimentas. Iban a subir a Betel para reunirse o encontrarse con Dios como un solo pueblo. Una vez allí, Jacob construyó el altar de Dios y llamó al lugar el Betel, que significa Dios, casa de Dios. Aleluya. Ahora que su casa está en orden, Dios vuelve a llamar la atención de Jacob sobre su nombre y le dice, y vayamos a verlo textualmente, le dice el Señor a Jacob, y dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y él, Dios, lo llamó Israel. Y le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso. Crece y multiplícate. Nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu simiente. Después de ti daré la tierra. Aleluya. Y esto se encuentra en Génesis 35. Amén. Poderosa palabra de Dios y poderosa promesa para Jacob. Entonces, en efecto, de los lomos de Jacob se cumpliría esta palabra. Estos son los nombres y significados de los hijos de Jacob, que comprenderían las 12 tribus de Israel, comenzando con el primogénito. El número 1, Rubén, que significa, mira, un hijo. El hijo número 2 fue Simeón, que significa oír. El 3 fue Leví, que significa unido. El cuarto, Judá, que significa alabanza. El número 5 fue Dan, que significa juzgar. El 6 fue Neftalí, que significa luchar. El 6, Gad, buena fortuna. El 8, Aser, que significa feliz.
El 9 fue Isaacar, que significa recompensa. El 10, Zabulón, que significa morada. El número 11 fue José, que significa añadidura. Y el número 12, Raquel, lo había llamado Benoni, que significa hijo de mis dolores. Pero eso fue junto antes de morir en el parto. Pero a Jacob no le pareció y decidió cambiarlo por Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Y ese es el nombre del hijo número 12. Innegablemente la mano de Dios Todopoderoso se movía junto con su pueblo en medio de sus tormentas. Sorprendentemente, solo uno de los 12 tendría un verdadero corazón para Dios. Y con su historia continuaremos la próxima semana. ¿Saben cuál es su nombre? Lo siento, no sé dar orejitas. Anyway, consideremos, y con esto cerramos, las dificultades y pruebas que Jacob y su familia tuvieron que soportar y cómo la fidelidad y el amor de Dios los sacó adelante una y otra vez. ¿Qué les parece? ¿Podemos decir que contamos con esa misma fidelidad y amor de Dios hoy? Meditemos en esta palabra por si usted tiene duda. Yo sanaré su rebelión. Los amaré por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Así dice el Señor. Así, mis amigos, es el amor de Dios, fiel y poderoso, y nunca rechazará un corazón arrepentido. Por lo tanto, yo, agradecida, vivo. Qué maravilloso. Gracias. Oremos. Padre, venimos delante de ti a honrarte, a darte honra y gloria para siempre, Señor. Exaltar tu nombre. Te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por tu fidelidad, Señor, por tu gracia, por tu perdón, Padre. Te pedimos, Señor amado, que impregnes nuestros corazones con tu amor y con tu bondad. Te pedimos que reveles a nosotros tu plan para cada uno, Señor. Te pedimos, Padre del cielo, que camines en medio nuestro todo el día y toda la noche. Cúbrenos de los pies a la cabeza, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos paz por el mundo y amor entre las naciones. Recibe tú, mi amado Señor y Salvador, todo honor y toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo creemos, Señor. Gracias. Amén. Jesús, gracias a ustedes. Gracias por estar, por escuchar. Es importante que reconocemos, ¿verdad? Que es importante su apoyo. Y recuerde, por favor, orar los unos por los otros. Si necesita oración, no dude en contactarnos. Damos gracias a aquellos que nos han contactado y nos han saludado por otro medio. Los bendecimos y los amamos en el nombre de Jesús. Agradecemos nuevamente. Hasta la próxima en el Señor. No olvide que tenemos una cita pendiente para la continuación de saber quién es este único hijo de Jacob que tiene corazón para Dios. Amándoles de todo corazón, Migdalia. Bendecidos en el Señor.